Seguimos en Entre Líneas y vamos a meternos a hablar de economía, puntualmente del empleo. El empleo. Es un tema que sigue así generando, bueno, todavía imposibilidad de reacción, ¿no? Hay algunos indicadores económicos que están dando crecimiento en la actividad económica. Uno va al EMAE, al estimador mensual de actividad económica, y el promedio da para arriba. Ahora, bueno, después está esa discusión de qué sectores están creciendo y cuáles no, por supuesto, ¿no? Y entre los que no, bueno, se mira la industria, se mira la construcción y también se mira el comercio, ¿no? Que en un ratito también vamos a estar hablando de ese tema. Que son además dadores de empleo muy importantes en Argentina, ¿no? Bueno, por lo cual, esa doble marcha que tiene la economía argentina en el empleo, bueno, ahí hay un poco de ruido. Vamos a hablar con Laura Caullo, que es economista de la Fundación Mediterránea del IERAL y es la encargada justamente de esta temática en la investigación del IERAL. Laura, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hace poco hiciste un trabajo sobre este tema y el empleo que no termina de reaccionar, ¿no? Al contrario, por ahí hay hasta pérdida de empleo formal y crecimiento de la informalidad. ¿Cómo está ese panorama? Bueno, vos bien lo describías. La recuperación que observamos en muchas variables de la macroeconomía todavía no llegó al empleo. Nosotros vemos que en este 2026 Argentina transita con mayores o mejores señales de estabilidad macroeconómica que en 2025, que en 2024, aunque el mercado laboral todavía sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la gestión. Hay una dualidad muy marcada entre sectores productivos. Tenemos actividades que están vinculadas a la minería, al hidrocarburo, incluso a sectores transables, exportables tradicionales, como también el campo, el agro, que han tenido un buen desempeño en generación de empleo, sin embargo, en creación de puestos de empleo, sin embargo, no son los grandes generadores. Estos sectores más dinámicos y exportables agrupan al 3% del total de empleos formales en Argentina, solo 3 de cada 100. O el 7% de el empleo total, teniendo en cuenta también la informalidad, los independientes y demás. En cualquiera de los casos sigue siendo muy acotado la generación de empleo que generan, sí. Por supuesto tienen impacto por el lado de divisas, por el lado de la producción, pero no el derrame aún en el empleo. En la otra cara, en la otra vera de este río, tenemos, como bien mencionas vos, los sectores más generadores de empleo, que entre comercio, industria y construcción llegan casi al 50% del empleo, los puestos formales en Argentina, que han tenido serias caídas, un retroceso en la cantidad de puestos y puestos de calidad, ¿no? Cuando hablamos de retroceso estamos hablando del empleo asalariado, registrado en el sector privado. Sí vemos que esa caída en los puestos formales fue compensada en igual medida con creación de puestos independientes e informales a lo largo de estos últimos 2 años prácticamente. Es decir, Laura, mientras no reaccione el consumo interno, es difícil que esos sectores se recuperen laboralmente, ¿no? Sí, es así y también eso lo vemos vinculado a la evolución de los salarios, porque el consumo claramente va de la mano por cómo van evolucionando los salarios. Lo cierto es que si bien el sendero inflacionario es optimista, ha descendido en el último dato que conocemos y también ya salió la medición para Ciudad de Buenos Aires sobre el dato de mayo. Cava dio 2,1, posiblemente a nivel nacional, por ahí 2,2, 2,3 máximo, pero aguardando este nuevo sendero que veníamos del 3% de inflación mensual a rondar el 2%, se puede ver una recuperación paulatina del salario real. Sin embargo, es cierto que desde el último trimestre del año pasado, septiembre particularmente, hasta la fecha, los salarios vienen perdiendo contra la inflación. Entonces, parte de el golpe en el consumo que también vemos, el consumo masivo, tiene su correlato en términos de salarios.
Laura, en torno al 2, en torno al 2 la inflación estoy hablando, ¿no? ¿Hay posibilidad de recuperación de salarios? Bueno, ahí también es otro dilema, porque la verdad que todos los acuerdos de paritarias que se están homologando se están ocurriendo por debajo de la pauta inflacionaria. Entonces, lo cierto que en el corto plazo posiblemente los salarios no recuperen todo lo perdido con respecto a la inflación, tanto el sector público como el sector privado. Es decir, ¿qué posibilidades ves de cambio de esta dinámica? Si el salario no se recupera y si además estos sectores que decimos que son los principales creadores de empleo no tienen un nuevo impulso, es difícil ver por ahí situaciones de recuperación, por lo menos general y no tan sectorizadas, ¿no? Bueno, parte de el vaso medio lleno es que el derrame se termine traduciendo, el derrame de estos sectores generadores de divisas y de equilibrio fiscal y de reactivación de la macroeconomía, se derrame a la micro, tanto en consumo, tasas de interés, créditos productivos, que logre de alguna manera llegar. Y por otro lado, también el tema de la productividad del trabajo es hoy la única manera genuina para lograr romper ese techo de barrera salarial. También difícil, siempre me gusta recordar el dato, que en Argentina casi un tercio, el 30% precisamente, de los trabajadores ocupados no poseen secundario completo. Hay casi un tercio que tienen hasta máxima instrucción secundario incompleto. Es un dato fuerte, entonces cuando hablamos de productividad también tenemos casi ese tercio de los trabajadores que es difícil verlos en una reconversión laboral hacia estos sectores o pegando un salto de productividad que pueda darle más músculo a los salarios que llevan a sus hogares, a los ingresos a sus hogares. Laura, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego. La próxima. Gracias. Laura Caullo. Bueno, interesante este último dato, ¿no? Sí, un claro. tercio de los empleados formales no terminó el secundario. Dato que pesa y mucho, ¿no? Claro, además las posibilidades concretas de que ingresen en otro tipo de calidad de ingresos, ¿no? Así es, de reinsertarse más arriba. Exacto. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Así es.